Cada uno de nosotros tiene un tipo de personalidad, pero al mismo tiempo somos únicos. Para conocernos de verdad, es clave entender nuestra personalidad auténtica. Esta búsqueda nos ayuda a comprender mejor la complejidad de la naturaleza humana, mejorar nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. El psiquiatra y psicólogo suizo Carl Jung, en uno de sus libros más importantes, Tipos psicológicos, presentó dos formas de comportamiento que se hicieron muy conocidas, la introversión y la extroversión. Él describe este trabajo como el resultado de casi 20 años de estudio y observación, basado en su experiencia con pacientes, interacciones con personas de distintos orígenes y hasta en su propia autoexploración. Jung comenzó a investigar los tipos psicológicos cuando se dio cuenta de que las teorías de Freud y Adler estaban profundamente influenciadas por sus personalidades. Mientras Freud ponía el foco en el principio del placer, Adler se centraba en la lucha por el poder. Jung notó que estas diferencias no eran solo teóricas, sino que reflejaban rasgos psicológicos distintos en cada uno. La manera en que vemos e interactuamos con el mundo depende en gran medida de nuestro tipo de personalidad. Para Sigmund Freud, los objetos, ya sean cosas o personas, juegan un papel central en la vida del individuo, ya que pueden satisfacer o frustrar su deseo de placer. Desde esta perspectiva, los padres son fundamentales en el desarrollo psicológico, y el individuo en sí mismo parece tener poca relevancia, como si fuera simplemente un centro de ansiedad, reaccionando a los estímulos externos. Para Alfred Adler, en cambio, los objetos no son fuentes de placer o frustración, sino obstáculos que oprimen al individuo, empujándolo a superar sus sentimientos de inferioridad en busca de valor y pertenencia. Estas diferencias profundas entre las teorías de Freud y Adler no surgieron por casualidad. Jung entendió que reflejaban la propia naturaleza psicológica de sus creadores. Freud tenía una personalidad predominantemente extrovertida, mientras que Adler era introvertido. Carl Jung explicó esta diferencia claramente en Tipos psicológicos, 1921. Cuando observamos el curso de la vida humana, vemos que el destino de una persona es determinado más por los objetos de su interés, mientras que para otra es moldeado más por su mundo interior, por el sujeto. La gran diferencia entre estos dos tipos psicológicos radica en la dirección de su interés. Mientras el extrovertido enfoca su atención en el mundo exterior, el introvertido se sumerge en su universo interno. El introvertido es una persona reflexiva que siempre piensa antes de actuar. Su tendencia a la introspección lo hace más reservado y muchas veces desconfiado del mundo externo. Como resultado, puede tener dificultades para adaptarse a nuevas situaciones y socializar. El extrovertido, en cambio, siente una atracción natural por todo lo que lo rodea. Se entusiasma con lo nuevo y con los desafíos, lanzándose a la experiencia sin miedo. Mientras que el introvertido se parece a Prometeo, quien piensa antes de actuar, el extrovertido se asemeja a Epimeteo, que actúa primero y reflexiona después. Para el extrovertido, el mundo exterior tiene una especie de magnetismo. Su enfoque está en los acontecimientos, las personas, las oportunidades y las interacciones. Se llena de energía al explorar su entorno y relacionarse con los demás. Sin embargo, esta conexión intensa con el mundo exterior puede hacer que se pierda en los objetos y actividades, olvidándose de sí mismo. Un empresario, por ejemplo, puede obsesionarse tanto con el crecimiento de su negocio que termine descuidando su salud y su vida personal. Cuando esto pasa, el cuerpo y la mente pueden reaccionar con síntomas físicos y emocionales, obligándolo a detenerse y mirar hacia adentro. La histeria, caracterizada por un comportamiento exageradamente emotivo y dramático, es una de las neurosis más comunes en los extrovertidos, porque refleja esta necesidad constante de captar la atención del mundo exterior. El introvertido, en cambio, mantiene al sujeto, es decir, a sí mismo, en el centro de su mundo. Procesa la realidad de adentro hacia afuera, filtrando todo a través de su propia percepción. Esto no significa que sea egocéntrico o indiferente a los demás.
como muchos piensan. Jung describe bien esta diferencia. Todos conocemos a esas personas reservadas, enigmáticas, un poco tímidas, que contrastan fuertemente con los individuos abiertos, sociables y amigables, que siempre están interactuando con los demás de alguna manera, ya sea llevándose bien con todos o discutiendo con todos, pero siempre conectados con el mundo exterior. La relación entre introversión y extroversión va más allá de una simple preferencia por socializar o estar solo. Es un eje fundamental de la psique humana que influye en nuestras decisiones, nuestra forma de pensar e incluso en cómo enfrentamos los desafíos y las oportunidades. Ninguno de los dos tipos es mejor o peor que el otro. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, y entender estas diferencias nos ayuda a aceptarnos mejor a nosotros mismos y a quienes nos rodean. A pesar de que cada persona tiene una inclinación predominante, nadie es 100% introvertido o 100% extrovertido todo el tiempo. A lo largo de la vida, pasamos por situaciones que nos obligan a activar aspectos de la otra polaridad. Un extrovertido puede necesitar sumergirse en la introspección para resolver un problema personal, mientras que un introvertido puede tener que abrirse más a nuevas oportunidades en el mundo exterior. Jung creía que el verdadero crecimiento psicológico sucede cuando logramos equilibrar estos dos aspectos dentro de nosotros. A este proceso lo llamó individuación, el camino para convertirnos en una versión más completa de quienes somos. Al comprender nuestras tendencias naturales y reconocer las áreas en las que podemos mejorar, podemos construir una vida más armoniosa, auténtica y con sentido. Los rasgos de personalidad parecen estar distribuidos de manera bastante aleatoria. Dentro de una misma familia es común encontrar a un hijo introvertido y otro extrovertido, como si la propia naturaleza siguiera un patrón impredecible. Para Carl Jung, este contraste no se puede explicar solo por factores externos o por una decisión consciente. Tiene que haber una causa inconsciente e instintiva, algo arraigado en la biología humana. En otras palabras, no nacemos como una hoja en blanco, lista para ser moldeada únicamente por el entorno. Sin embargo, la influencia de los padres y del ambiente también juega un papel importante en la formación de la personalidad. Aunque el temperamento biológico de una persona suele prevalecer, las experiencias y los valores adquiridos a lo largo de la vida pueden suavizar o reforzar ciertos rasgos. Aún así, la inclinación natural de cada uno tiende a manifestarse, sin importar las circunstancias externas. Es clave entender que nadie es completamente introvertido o extrovertido. Todos tenemos ambos mecanismos dentro de nosotros. La diferencia está en cuál predomina más. El introvertido tiende a mantener su lado extrovertido en un segundo plano, sin desarrollarlo demasiado, mientras que el extrovertido hace lo mismo con su lado introvertido. Estos aspectos que dejamos sin explorar terminan formando parte de nuestra sombra, esa parte inconsciente de la psique que guarda nuestros talentos no aprovechados, nuestra vida no vivida. Jung ilustra esta dinámica con un ejemplo clásico. Dos jóvenes van al campo y se encuentran con un castillo fascinante. El introvertido duda en entrar, imaginando guardias estrictos, multas y perros feroces. El extrovertido, en cambio, responde con naturalidad: «Va, solo tenemos que preguntar», imaginando a un guardia simpático y, con algo de suerte, hasta a una chica atractiva. Cuando finalmente entran, descubren que el castillo solo tiene algunas salas llenas de manuscritos antiguos. Para el introvertido aquello es el paraíso. Se sumerge en la lectura completamente absorto. Su timidez desaparece y disfruta el momento sin reservas. Para el extrovertido, sin embargo, es un aburrimiento total. Bosteza, se inquieta. Los manuscritos le recuerdan a las bibliotecas, lo que a su vez le trae a la mente la universidad, los estudios pesados y los exámenes difíciles. Lo que es un tesoro para uno es una prisión para el otro. Lo curioso es que la situación se da vuelta. El introvertido, que al principio dudaba en entrar, ahora no quiere salir, mientras que el extrovertido, que insistió en explorar el castillo, se arrepiente de su decisión. En este punto,
sus tendencias opuestas aparecen de manera negativa. El introvertido, encantado con su hallazgo, ignora el aburrimiento de su amigo. El extrovertido, frustrado por la falta de emoción y aventura, se irrita y le da igual el entusiasmo del otro. Hasta este momento su relación había sido armoniosa porque sus diferencias se complementaban. El escepticismo del introvertido ayudó a evaluar la situación con cautela, mientras que la iniciativa del extrovertido les permitió vivir la experiencia. Este equilibrio dinámico es esencial en las relaciones humanas, cuando logramos integrar y respetar tanto nuestra naturaleza interna como las tendencias opuestas. Podemos navegar por la vida de una manera mucho más fluida. Jung aprendió con la experiencia que la personalidad humana es aún más compleja que solo introversión y extroversión. Identificó 4 funciones psicológicas básicas que moldean nuestra percepción e interacción con el mundo: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Estas funciones determinan cómo procesamos la información y tomamos decisiones. Algunas personas se guían más por la lógica y la razón, pensamiento, mientras que otras le dan mayor peso a las emociones y los valores subjetivos, sentimiento. Hay quienes confían en sus sentidos y en la realidad concreta, sensación, y otros que siguen su intuición y corazonadas sobre lo que podría pasar, intuición. Cuando combinamos estos elementos con la introversión y la extroversión, obtenemos un mapa mucho más detallado de la psicología humana. No solo miramos hacia adentro o hacia afuera. Cada persona tiene su propia forma de entender e interactuar con la realidad. Comprender estas diferencias no solo nos ayuda a conocernos mejor, sino también a entender y aceptar a los demás de una manera más profunda. La sensación nos dice que algo está ahí, el pensamiento nos dice qué es y nos permite nombrarlo, el sentimiento nos revela su valor, y la intuición nos sugiere sus posibilidades y hacia dónde puede llevarnos. Estas 4 funciones son clave para comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. El pensamiento y el sentimiento son funciones racionales, ya que implican juicios y decisiones. En cambio, la sensación y la intuición se consideran funciones irracionales, pues se basan en percepciones inmediatas y no en un análisis estructurado. Cada una de estas funciones puede expresarse de forma introvertida o extrovertida, formando así los tipos psicológicos de Jung. Los tipos de actitud se definen según la dirección del interés, hacia el objeto, el mundo externo, o hacia el sujeto, el mundo interno. Por otro lado, los tipos de función están relacionados con el movimiento de la libido. Para Jung, la libido no se limita solo al deseo sexual, como proponía Freud, sino que representa la totalidad de la energía psíquica. La libido denota un deseo o impulso que no está limitado por ninguna autoridad, ya sea moral o de otro tipo. La libido es el apetito en su estado natural. Desde un punto de vista genético, son las necesidades corporales, como el hambre, la sed, el sueño y el sexo, así como los estados emocionales o afectivos, los que constituyen la esencia de la libido. Carl Jung, CW Vol. 5, Symbols of Transformation. El pensamiento y el sentimiento son las funciones racionales que guían nuestras decisiones y juicios. El pensamiento permite analizar los hechos de manera lógica y busca objetividad. Las personas que tienen esta función predominante suelen preguntarse, ¿qué pienso sobre esto? Por otro lado, el sentimiento evalúa la importancia emocional de las experiencias, determinando si algo se acepta o se rechaza. Quienes tienen esta función dominante suelen preguntarse, ¿cómo me siento respecto a esto? Por ejemplo, imagina a un estudiante que entrega un trabajo académico. Si es del tipo sentimiento, podría tomarse muy a pecho una crítica, aunque el profesor le diga que su trabajo es excelente y solo necesita un pequeño ajuste. Puede angustiarse, sintiendo que todo está arruinado. Un tipo pensamiento, en cambio, podría tener dificultades para expresar emociones de manera adecuada. Podría ser que, al recibir la noticia de la muerte de un amigo,
llore en privado en su casa, pero cuando se encuentra con la viuda, no logre mostrar condolencias y parezca frío o distante. En el uso común, sentimiento suele confundirse con emoción. Mucha gente lo ve como algo irracional cuando interfiere con los hechos. Sin embargo, para Jung, tanto el sentimiento como el pensamiento son funciones racionales, ya que implican evaluación y juicio. El sentimiento es clave en decisiones de lucha o huida. Mientras que los sentimientos pueden surgir de una reflexión consciente, las emociones aparecen de forma involuntaria y pueden apoderarse de nosotros sin previo aviso. El término más técnico para emoción es afecto, que describe reacciones emocionales acompañadas de cambios físicos y cognitivos. Un afecto es una reacción involuntaria causada por un complejo activo. Jung definió los complejos como grupos de ideas e imágenes cargadas emocionalmente. Se pueden ver como los bloques fundamentales de la psique, esenciales para nuestra experiencia emocional. Jung insistía en que los complejos no son necesariamente algo malo. Así como los átomos y las moléculas forman la materia física, los complejos estructuran la psique, influyen en nuestros pensamientos, emociones y en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Cuando están equilibrados, pueden ser fuentes de creatividad, motivación y crecimiento, pero cuando los reprimimos o ignoramos, pueden aparecer de forma negativa, causando bloqueos emocionales e incluso síntomas físicos. Entender las funciones psicológicas de Jung nos permite ver cómo distintos tipos de personas perciben y reaccionan ante el mundo. Esto nos ayuda a reconocer nuestras tendencias naturales y a desarrollar funciones que tenemos menos trabajadas, logrando así un equilibrio más sano entre razón y emoción, entre percepción y juicio. Al conocernos mejor, también aprendemos a entender y respetar a los demás, creando relaciones más armoniosas y significativas. Además de las dos funciones racionales, tenemos las funciones irracionales, que son nuestras formas directas de experimentar el momento presente. No están influenciadas por la reflexión o el juicio, sino por la percepción. Estas funciones son sensación e intuición y determinan cómo absorbemos información del mundo que nos rodea. Es importante aclarar que, para Jung, el término irracional no significa algo opuesto a la razón, sino algo que va más allá de ella. La sensación es nuestra capacidad para percibir la realidad inmediata a través de los 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Se enfoca en lo concreto, en lo tangible, en lo que está aquí y ahora. Las personas que tienen la sensación como función predominante suelen ser prácticas, enfocadas en el presente y estimuladas por su entorno físico. No suelen dar tanta importancia a lo abstracto o lo metafísico, sino que prefieren experiencias reales y palpables. Por otro lado, la intuición es la capacidad de captar patrones y posibilidades más allá de los datos sensoriales inmediatos. Las personas intuitivas tienen corazonadas e ideas que aparecen de repente, sin una explicación lógica o una base concreta. Esta función permite ver no solo lo que es, sino lo que podría ser. Es la intuición la que nos hace sentir que algo está por suceder, aunque no haya pruebas claras. El conocimiento intuitivo puede venir tanto del interior como un destello de comprensión, como del exterior, al captar detalles sutiles en el comportamiento de las personas o en el ambiente. Si una persona intuitiva está modelando una figura de arcilla, por ejemplo, en lugar de concentrarse en los detalles de la escultura y tratar de perfeccionarla, podría empezar a divagar sobre cómo la cerámica podría usarse en la educación infantil o cómo este tipo de arte podría contribuir al desarrollo humano. A diferencia de la sensación, que se enfoca en lo concreto, la intuición se relaciona con lo invisible y lo simbólico. Los dos tipos de actitud, introvertido y extrovertido, combinados con las 4 funciones psicológicas, dan lugar a 8 tipos psicológicos distintos: pensamiento extrovertido, pensamiento introvertido, sentimiento extrovertido, sentimiento introvertido,
sensación extrovertida, sensación introvertida, intuición extrovertida e intuición introvertida. Jung dejó claro que esta clasificación no es la única posible, pero sigue siendo una herramienta valiosa para comprendernos a nosotros mismos y a los demás. El modelo de las 4 funciones aparece una y otra vez en mitos y símbolos religiosos a lo largo de la historia, lo que indica su importancia dentro de la psique humana. La teoría de Jung sirvió como base para el famoso test de personalidad conocido como Myers-Briggs Type Indicator, MBTI. Los creadores del test simplificaron los conceptos de Jung para hacerlos más accesibles al público en general, dividiendo los tipos en 16 categorías distintas. Sin embargo, al popularizar la teoría, también se corre el riesgo de simplificarla demasiado, lo que puede llevar a malentendidos. No sabemos si Jung habría aprobado este o cualquier otro test de tipología psicológica. De hecho, advirtió contra el uso de sus tipos como una especie de manual para analizar la personalidad de las personas. Los test escritos pueden ser engañosos, ya que no toman en cuenta factores como el entorno, los traumas o incluso el hecho de que una persona puede estar interpretando un rol al responder. El problema de la tipología es que puede volverse demasiado rígida, mientras que la esencia de la psicología analítica de Jung está en la transformación. Para él, la clave del crecimiento psicológico no era quedarse atascado en un tipo de personalidad, sino el proceso dinámico de la individuación, el desarrollo de la conciencia a través de la integración del inconsciente. Es este proceso el que nos permite madurar psicológicamente y encontrar un equilibrio entre todas las fuerzas que operan dentro de nosotros. Muchas veces nos sentimos perdidos respecto a quiénes somos realmente. Entre las exigencias de la sociedad, las expectativas familiares y las circunstancias que nos van moldeando, podemos terminar siguiendo caminos que no reflejan nuestra verdadera esencia. Aquí es donde modelos como el MBTI pueden ser útiles. Si los usamos con criterio, nos dan una guía para entender mejor nuestra personalidad y encontrar un camino más alineado con nuestra naturaleza. Pero un mapa por sí solo no nos lleva a ninguna parte. Necesitamos las coordenadas correctas para recorrer el camino que nos llevará a nuestro verdadero yo. La tipología psicológica de Jung no fue pensada como una herramienta para encasillar a las personas ni como un manual definitivo para juzgar a los demás. Su verdadero propósito es ser una guía psicológica, una especie de brújula interna que nos ayude a reconocer nuestras fortalezas y desafíos. Jung se dio cuenta de que cada persona tiene una función dominante, que se desarrolla naturalmente con el tiempo y guía nuestra forma de percibir e interactuar con el mundo. Cuando somos niños, solemos enfocarnos en lo que hacemos bien y evitar lo que nos cuesta más trabajo. Esta especialización inicial se ve reforzada por el entorno familiar, que muchas veces nos empuja hacia ciertas habilidades o caminos profesionales. Un niño con talento para construir cosas puede ser alentado a estudiar ingeniería, mientras que otro con inclinaciones artísticas podría ser presionado para elegir una opción más segura. Este proceso de especialización tiene sus beneficios, siempre y cuando respete la esencia de cada individuo. El problema surge cuando alguien es forzado a desarrollar una función que no va con su verdadera personalidad. Por ejemplo, un joven sensible y emocional puede crecer en una familia superracional, donde lo empujan a seguir una carrera técnica, ignorando su inclinación natural hacia las relaciones humanas. Puede que se esfuerce por encajar en ese rol, pero es muy probable que sienta un vacío, una desconexión interna, y tarde o temprano termine en crisis. En muchos casos, esa desconexión lleva al desarrollo de síntomas neuróticos. Sentirse insatisfecho, frustrado o sin propósito puede ser una señal de que alguien está viviendo de manera desalineada con su verdadera naturaleza. Pero esto no significa que no haya solución. La búsqueda del autoconocimiento puede ayudar a la persona a reconectar con su tipo original y a integrar aspectos de su personalidad que ha dejado de lado. La jornada de individuación, un concepto clave en la psicología de Jung,
trata precisamente de ese proceso de integración. No se trata solo de descubrir tu tipo y aferrarte a él, sino de entender cómo operan todas las funciones dentro de ti y aprender a equilibrarlas de una forma más armónica. Con el tiempo, podemos desarrollar aspectos que antes ignorábamos, ampliando nuestra visión sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Por eso, cuando reflexiones sobre tu tipología psicológica, no te quedes con una etiqueta fija. En lugar de eso, úsala como punto de partida para una exploración más profunda de tu psique. Al final, el autoconocimiento es un proceso dinámico y siempre cambiante. No es un destino final, sino un camino que nos permite vivir de forma más auténtica y con mayor sentido. A veces nos sentimos perdidos entre todas las versiones de lo que podríamos ser. El MBTI, si se usa con criterio, puede servir como una brújula en nuestro viaje interior. Pero una brújula por sí sola no nos lleva a ningún lado si no tenemos un destino claro. El verdadero reto es encontrar las coordenadas hacia nuestro yo auténtico. Cuando logramos eso, accedemos a una plenitud que antes se nos escapaba. En ese sentido, conocer nuestro tipo psicológico es un paso fundamental en el camino del autodescubrimiento. El modelo de tipología desarrollado por Carl Jung no fue diseñado como un sistema para analizar personalidades o encasillar a las personas. Más bien funciona como una herramienta de orientación psicológica, como un mapa que nos ayuda a entender mejor nuestra propia estructura psíquica. Jung plantea que cada persona tiene 4 funciones psicológicas: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. De esas 4, una suele destacar como dominante, convirtiéndose en el eje central de la conciencia. Desde la infancia, desarrollamos naturalmente la que nos resulta más fácil, mientras evitamos aquellas que nos cuestan trabajo. Ese patrón suele reforzarse con el entorno en el que crecemos. Por ejemplo, un niño con talento para construir y diseñar puede ser animado a convertirse en ingeniero. Así, su función dominante se fortalece, mientras que otras partes de su personalidad quedan en segundo plano. Esto es algo natural y puede ser positivo, siempre y cuando se respete la esencia genuina de la persona. El problema es cuando alguien es obligado a asumir un tipo que no encaja con su naturaleza. Imagina a un niño cuya función dominante es el sentimiento, pero que crece en una familia donde todo gira en torno a la lógica y el análisis. Es probable que termine creyendo que su forma de ser no es válida y para encajar reprima su verdadera naturaleza. Tal vez termine estudiando ingeniería como su papá quería, pero con el tiempo sentirá un vacío, una desconexión entre lo que es y lo que le obligaron a hacer. Sin embargo, tarde o temprano, esa persona puede darse cuenta de que nunca se sintió en su lugar en el mundo de la ingeniería, sino en la conexión humana, en la comprensión de las emociones. Cuando finalmente se reconecta con su verdadera esencia, descubre un camino que le hace sentido. Jung argumenta que esta falsificación del tipo puede llevar a estados neuróticos, que solo pueden sanarse cuando la persona empieza a vivir de acuerdo con su verdadera configuración psíquica. Sin embargo, incluso un desvío en el camino puede tener su utilidad. Tarde o temprano, todos estamos llamados a desarrollar los aspectos que hemos descuidado de nuestra personalidad, y quienes fueron forzados a tomar un rumbo opuesto a su naturaleza pueden, con la orientación adecuada, recuperarse e integrar sus talentos originales con mayor madurez y profundidad. El desarrollo de la personalidad sigue un patrón curioso. En la primera mitad de la vida, generalmente nos enfocamos en expandir nuestra función dominante, mientras que en la segunda mitad se nos invita a explorar nuestro lado menos desarrollado. Este proceso es clave para alcanzar un equilibrio interno. Antes, sin embargo, de adentrarnos en la función inferior, que es la más incompatible con la dominante, necesitamos fortalecer las funciones auxiliares. Estas actúan como puentes entre la conciencia y el inconsciente, permitiendo una integración más armónica. Jones enfatiza que las funciones auxiliares deben ser compatibles con la dominante. Por ejemplo, una persona cuyo tipo principal es el pensamiento difícilmente tendrá el sentimiento como función auxiliar,
ya que ambas operan bajo principios opuestos. En su lugar, un pensador puede tener la intuición o la sensación como soporte, ya que ambas complementan su forma de procesar el mundo sin entrar en conflicto directo con su modo principal de operar. Descubrir el propio tipo no es tarea sencilla. Muchas veces confundimos nuestros rasgos genuinos con aquellos que nos gustaría tener. Es común que la gente afirme ser justo lo contrario de lo que realmente es, porque la psique tiende a buscar una compensación a su unilateralidad. Una manera de identificar la función inferior es fijarse en qué área de la vida siempre encontramos dificultades. ¿Cuál es ese aspecto en el que constantemente nos sentimos torpes o fuera de lugar? Eso suele ser un indicio de la función que más hemos descuidado. La función inferior es un verdadero enigma. Es nuestra mayor debilidad, pero también la clave para una transformación profunda. Es la puerta de entrada al inconsciente, y a través de ella emergen los simbolismos más profundos. Como señalan Jung y Marie-Louise von Franz, el camino hacia la totalidad exige que nos enfrentemos a esa parte de nosotros mismos. En la vida real, esto se manifiesta en las atracciones y repulsiones que sentimos hacia otras personas. Muchas veces nos sentimos fascinados por alguien que encarna justo la función que reprimimos. Un pensador introvertido puede sentirse atraído por una persona altamente expresiva y emocional, porque representa algo que le falta internamente. Esta dinámica también se refleja en la proyección del ánima y el ánimus, las imágenes contrasexuales del inconsciente. A menudo nos enamoramos de alguien que refleja nuestra función inferior, porque nuestro inconsciente busca, a través del otro, aquello que todavía no hemos logrado integrar en nosotros mismos. El desarrollo pleno de la personalidad requiere que en algún momento tomemos conciencia de este mecanismo. Cuanto más exploramos y aceptamos nuestra función inferior, más completos nos volvemos. El camino de la individuación pasa por esta integración, permitiéndonos convertirnos en personas más equilibradas y auténticas. El inicio de un matrimonio suele ser una de las mayores bendiciones y fuentes de felicidad. Es como si, de repente, la vida se volviera más ligera, todo fluyera en armonía y ambos se sintieran en perfecta sintonía. Todo es mágico y romántico, y apenas puedes creer que encontraste a alguien con quien compartir tu vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa sensación empieza a cambiar. Lo que antes parecía una bendición comienza a sentirse como una carga, y la relación idealizada empieza a mostrar sus lados más desafiantes. Curiosamente, esa carga está ligada a un aspecto fundamental de nuestra psicología: la función inferior. La función inferior es un arma de doble filo. Puede traer equilibrio y crecimiento, pero cuando no se comprende bien o se ignora, puede convertirse en la raíz de grandes conflictos. El problema empieza cuando, en lugar de buscar equilibrio, intentamos influir en el otro según nuestro propio tipo de personalidad, como si nuestra visión del mundo fuera la única válida. Buscamos comprensión en el otro, pero pronto nos damos cuenta de que, en realidad, nunca nos hemos entendido a nosotros mismos, porque cada quien habla un idioma diferente. Y ahí es donde empieza el conflicto. El valor de uno es la negación del valor del otro, y así, poco a poco, la relación empieza a deteriorarse con la desvalorización mutua. Jung, con su sabiduría, nos recuerda: la función inferior es prácticamente idéntica al lado oscuro de la personalidad humana. Carl Jung, CW Volvina 9.1, Archetypes and the Collective Unconscious. Lo mismo ocurre cuando elegimos un terapeuta para ayudarnos a entender mejor nuestras cuestiones internas. El papel del terapeuta es crear un ambiente que favorezca el desarrollo de las funciones del paciente, pero esto debe hacerse con cuidado. No debemos de inmediato profundizar en la función inferior. Al contrario, la tarea inicial es fortalecer las funciones auxiliares, aquellas que complementan la función racional con la irracional o viceversa. Este proceso ayuda al paciente a acercarse gradualmente a la función inferior, como un movimiento serpenteante, suave, pero constante. El terapeuta, a su vez,
no debe hacer el trabajo por nosotros, sino guiarnos para descubrir nuestras propias respuestas. De lo contrario, puede surgir una transferencia, donde el paciente empieza a ver al terapeuta como una figura parental, creando una dependencia total, algo que debe romperse de manera firme y muchas veces dolorosa. Si el terapeuta es del tipo opuesto al paciente, debe tener cuidado de no mostrarse excesivamente seguro o sabio. En su lugar, debe convertirse en un aliado en el viaje psicológico del paciente. Tiene que saber poner en pausa su función superior, fingir que no sabe o siente algo, para que el paciente tenga espacio para empezar a trabajar en sus propias cuestiones sin sentirse paralizado por una figura de autoridad. La función inferior es una fuerza autónoma, independiente, nos atrae, nos envuelve y nos hace perder el control. Cuando tocamos este punto, es común reaccionar de manera infantil. No toleramos críticas y sentimos que nos están atacando. Sin embargo, criticar a alguien directamente puede ser un desastre. En su lugar, hay que esperar el momento adecuado, crear un ambiente tranquilo y con paciencia y tacto, hacer una crítica ligera y constructiva sobre la función inferior. Es natural sentir frustración y querer abandonar el proceso, pero hay que resistir. Este es un camino que, aunque difícil, es esencial para el crecimiento. Pensando en los cambios que trae la vejez, en la necesidad de volver hacia nuestro interior, este proceso de desaceleración, al enfrentarnos con nuestra función inferior, es justo lo que necesitamos para evolucionar. Sin embargo, es importante recalcar, para evitar malentendidos, que ningún sistema de tipología, por más preciso que sea, puede capturar toda la complejidad de un ser humano. Al etiquetar a alguien, estamos reduciendo su esencia. Para Jung, la tipología psicológica no es un medio para clasificar a las personas en categorías rígidas. Hacer eso sería una pérdida de tiempo. Lo que la tipología no hace y no puede hacer es mostrar la singularidad de cada individuo. La conformidad es una cara del ser humano, pero su verdadera riqueza está en lo que lo hace único. Esta idea de singularidad es crucial, pues nos ayuda a entender que, a pesar de las diferencias entre los tipos psicológicos, la verdadera transformación ocurre cuando logramos integrar las diversas facetas de nuestra personalidad. Al reconciliarnos con nuestra función inferior, empezamos a darnos cuenta de que nuestras debilidades son, en realidad, fuentes de poder y crecimiento. No hay manera de alcanzar la individuación sin abrazar todas las partes de nosotros mismos, incluyendo aquellas que nos asustan. Este es el proceso que nos lleva a nuestro verdadero ser, y en él reside la verdadera sanación. A lo largo de su camino de descubrimientos psicológicos, Jung confesó algo importante. Nunca prescindiría de su brújula interna. Para él, sin un modelo que nos guíe, seríamos como alguien perdido en una cueva oscura, sin ninguna fuente de luz. Esta brújula, para Jung, era la tipología psicológica, la clave que nos permite entender nuestra propia manera de ver el mundo y actuar en él. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción está inmersa en nuestro tipo psicológico, una expresión única de cómo percibimos y evaluamos la realidad. Esto es una ley psicológica de la naturaleza, algo que no podemos ignorar. Nos ayuda a ver si nuestras acciones y la forma en que nos expresamos realmente reflejan lo que sentimos y pensamos. Si nuestras percepciones están alineadas con nuestras funciones internas, como el pensar y el sentir, la sensación y la intuición. Pero lo más interesante es que si esto no ocurre, es importante preguntarnos, ¿por qué no? ¿Qué nos dice esto sobre nuestra psicología? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y sobre todo, ¿qué queremos hacer para cambiar o mejorar? En relación a la tipología de Jung, él mismo habló sobre ella en su última entrevista. A través de sus investigaciones científicas y sus propios hallazgos, quedó claro que su función dominante era el pensamiento, con una gran dosis de intuición. Sin embargo, su relación con la realidad externa no era particularmente brillante y también enfrentaba grandes dificultades con sus propias emociones. Pero dejó claro que la tipología no es algo fijo,
cambia a lo largo de la vida, conforme crecemos y nos desarrollamos. Y si hay una cuestión en la que podemos afirmar con mayor certeza, es en saber si Jung era introvertido o extrovertido. Su respuesta a esto es simple pero profunda. Cuando ninguna respuesta viene de dentro para los problemas y complejidades de la vida, al final no significan mucho. Las circunstancias externas no reemplazan la experiencia interna. Por lo tanto, mi vida ha sido singularmente pobre en acontecimientos exteriores. No puedo contar mucho sobre ellos, porque me parecerían vacíos e insustanciales. Solo puedo entenderme a la luz de los acontecimientos internos. Son estos los que hacen la singularidad de mi vida. Carl Jung, Memorias, Sueños, Reflexiones. La reflexión de Jung sobre su propia vida nos lleva a un punto crucial sobre la psicología, el valor de la experiencia interna. Mientras muchas veces estamos distraídos con lo que sucede a nuestro alrededor, con el ruido del mundo exterior, con los acontecimientos que nos presionan a reaccionar, Jung nos recuerda que, para realmente entendernos, necesitamos dirigir nuestra atención hacia adentro. La verdadera comprensión de nuestra psicología no viene de respuestas externas, sino de escuchar las profundidades de nuestra propia psique, entendiendo los procesos internos que guían nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Esta énfasis en la experiencia interna, en la relación con uno mismo, es lo que nos permite vivir de manera más auténtica. No estamos solo reaccionando a las circunstancias externas, sino guiándonos por lo que sentimos, pensamos e intuimos. Y es este proceso continuo de autodescubrimiento lo que nos vuelve más completos y capaces de integrar todas las partes de nuestra psique, desde las más conscientes hasta las más oscuras.